Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Listo, hermano, les cuento de que eso me pasó en carretera. La primera historia que me voy a contar, viajaba de Medellín al municipio de Puerto Berrío en carretera tipo 8 de la noche. Arrancamos de acá de Medellín y después del municipio de Cisneros hay un lugar que se llama, creo que es la que era el Papayo. Hace años, en la época de la violencia, ahí mataron demasiada gente. Bueno, yo ese día iba con mi novia, íbamos tranquilos. Después de que pasamos ese lugar, yo sentí una presencia, o sea, yo nunca en mi vida he sentido tanto miedo sin ver nada. Eran más o menos tipo 12 y cuarto de la noche. Hermano, me agarró a mí ese miedo, me sentí, o sea, el frío, el cuerpo, el pelo se me erizó, todo. Y yo no me atreví a mirar por los espejos porque yo sabía que alguien nos estaba persiguiendo. Y arranqué hasta en contravía y todo, me metía, me comía las curvas, o sea, mejor dicho, yo iba súper rápido. Y yo no le decía nada a mi novia porque yo decía, si esa mujer mira para atrás y ve algo, mejor dicho, esta moto nos caemos los dos. Bueno, más o menos por ahí 5 o 10 minuticos nos pasó lo mismo y llegamos a un punto donde pasamos, o sea, ya la vida estaba mala y yo llegué a verme, o sea, pero yo sentía demasiado miedo, trataba de rezar, trataba del Padre Nuestro, se me olvidaba, sentía un pitido en los oídos, o sea, yo nunca, no, en ningún momento vimos nada. Pero era un miedo, mejor dicho, así como que ya te van a coger. Y después de que pasamos una quebrada que estaba sobre la autopista, o sea, hasta ahí sentí yo el miedo. Ahí sí pude rezar, pude rezar el Salmo 91. Ya me acordé del Padre Nuestro. Bueno, yo me quedé callado. Llegamos donde mi abuela y le comenté a mi novia, yo, amor, ¿tú qué sentiste cuando yo venía manejando súper rápido? Y me dijo, sí, yo sentía que algo nos iba a coger y yo tenía demasiado miedo. Pero no le dije nada a usted porque usted de pronto eso estaba y como usted era el que venía manejando, mejor dicho, nos pegamos la mata del siglo. Esa es la primera historia. Nunca vimos nada, nunca sentimos ningún ruido, pero era un miedo demasiado fuerte. Y usted a la Dier, antes de que cuente otra historia, ¿qué cree usted que fue lo que le produjo ese miedo? Que usted dice, yo no vi nada, pero sentí ese miedo. ¿Cree usted que de pronto era almas que estaban ahí penando por la forma en que murió en ese lugar? ¿O qué cree usted? Pues Dani, creería yo que sí, pero es que, o sea, yo soy una persona que tengo, como yo siento la energía, digamos, de las personas cuando la energía es buena y es mala. O sea, no se sentía una energía buena, sino una energía demasiadamente mala. ¿Usted cree que hay fantasmas que pueden ser malvados? O sea, como energías negativas que quedan, por ejemplo, penando ahí, quieren hacer que las personas se accidenten, por ejemplo, como si fueran fantasmas de pronto vengativos que fallecieron de esa manera y quieren que otros se vayan de este mundo de una manera similar a ellos. ¿Usted cree que existe ese tipo de fantasma? Yo sí creo y yo estoy seguro de eso porque por esa misma autopista, pero más abajo, ha pasado lo mismo. Hay gente que se ha accidentado cuando ven cosas y algunos han perdido la vida, otros han perdido extremidades de su cuerpo por cosas que han pasado o han visto de personas, digamos, que anteriormente los mataron o fallecieron ahí de una forma muy violenta. Entonces yo creo que sí. Y lo otro que me quería contar, que Saladier,
Bueno, lo otro es en época de pandemia, yo estaba en mi casa, yo vivía solo, solamente estaba con mi mascota, yo tengo una gata, y me acosté a dormir, y me acosté boca arriba y empecé a pensar, y bueno, y yo estaba consciente, y de un momento a otro yo sentí un frío en la habitación, la ventana estaba cerrada, para que no se saliera la gata que yo tengo, y de un momento a otro sentí lo que llaman la parálisis del sueño y no era capaz de moverme. Y yo estaba consciente, yo sabía que estaba despierto porque yo soy de las personas que me duermo muy tarde, hasta que no se acaba el cartel no me duermo. Sí. Y empecé a tratar de rezar. Me pasaba exactamente lo mismo que sentía la vez que estaba viajando. Traté de hacer el Padre Nuestro, se me olvidaba llegar hasta cierto punto, sentía un pitido en el oído demasiado fuerte que me obligaba a volver a empezar. Y de un momento a otro volteé la mirada hacia donde tenía el closet y veo una persona como con un hábito blanco, con un cartel que decía: esto no es real, esto no existe, un poco de números y como iniciaba el Padre Nuestro. Yo después de que leí eso, logré rezar el Padre Nuestro y hemos sentido que la presencia o sea, lo que tenía encima, se me quitó de encima. Inmediatamente yo qué hice, me paré de mi cama, prendí la luz, me fui a la cocina, cogí un cuchillo, empecé a buscar por la otra habitación, el baño, y no veía nada. Yo, Dios, ¿qué es esto que me está pasando? Y fue algo pues también súper chistoso porque a mí nunca me había pasado eso. Pues mire, Aladier, que lo que usted cuenta, las dos historias y como usted dice, extrañan, ¿no? Y que nunca me ha pasado eso, pero es interesante lo que él cuenta, esa sensación de miedo, ¿no? Y miedo a lo que no sabemos qué es, porque es diferente el miedo cuando vemos o sabemos de pronto a lo que medio nos estamos enfrentando, ¿no? No sé, un animal, un desconocido, pero uno dice, bueno, sé más o menos a lo que me estoy enfrentando, pero ese miedo paranormal, ese miedo espiritual, llamémoslo así, no sabemos a qué nos estamos enfrentando y tal vez eso es lo que nos produce un miedo, ¿no? Usted a esta hora de la noche, por ejemplo, sentir que hay alguien en su casa, pero no que es el ladrón que se metió y que usted alcanzó a ver, sino que de pronto vio una sombra. Siente usted que hay una presencia, pero no la ve. Qué angustia, porque uno no sabe qué es. ¿No? Si hay un animal en la casa, pues uno sale corriendo y sale de un bicho y llamar a alguien que sepa de bichos, y hasta que encuentre al bicho, pero no sabe a qué se está enfrentando. O el que tiene una rata, por ejemplo, la rata se mete ahí debajo de la nevera y uno dice, yo sé a qué me estoy enfrentando, un ratón debajo de la nevera y ya. Pero ese miedo espiritual, como él contaba, ir uno en carretera y sentir que hay algo que lo está observando, hay algo que está en el camino, hay algo que lo persigue a uno, pero uno no es capaz ni de mirar los retrovisores. Pero ese miedo espiritual debe ser bastante angustiante, repito, porque uno no sabe a qué se está sometiendo. Hola. Bueno, el de la línea no quiso hablar. Voy a darle paso aquí al viejo Edwin. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Edwin, ya puede encender su micrófono. Buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches, Edwin, bienvenido, amigo. Antes de su historia, ¿usted cree que lo que hagan con nuestro cuerpo después de morir puede afectarnos en el más allá? Yo creería que no, ya digamos cuando la persona fallece, yo creo que ya entraría como en un reposo eterno, ¿no? Desde mi punto de vista.
O sea, Ok. ya lo físico queda acá en lo terrenal. O sea, digamos, no hay un Dios que se emberraque porque lo cremaron o porque lo enterraron, no. Eso no pasa nada. No creo. Perfecto, muy bien. Linarpo en TikTok me dice, ¿por qué me bajó si yo tengo una historia? Lina, porque su internet está débil, yo no la bajo, la baja TikTok. Gracias. Edwin, su historia, por favor. Dani, no, pues yo me desempeñaba años atrás en el área de recreación y deportes, Sí. en los hoteles. Entonces, me pasó un suceso muy extraño. Me tocó un turno nocturno y estamos apenas saliendo de pandemia. Entonces me tocó a mí con uno de los jefes manejar un bingo bailable en un hotel. Y no sé por qué, ya me había pasado en otro hotel, pero el cuarto de recreación, pues imagínense lo lleno de pelotas, colores, trajes, el payaso, ¿sí? No entiendo por qué, o sea, llama mucho como la atención de algo paranormal. Tanto en el primer hotel donde trabajé, se me presentó como especie de un niño, ¿sí? Sí. Obviamente me puse a investigar con los compañeros antiguos y todo, pero pues nunca hubo un fallecimiento de un niño. Y en este hotel, pues es un hotel campestre, se me apareció fue una señora de blanco. Entonces, eso fue un boom, porque pues yo ingresaba con el sonido, lo fui a guardar, y pues como cuando a uno le dice como ese sentido de que hay pilas que lo están viendo hacia tal lado, miren, y pues me puse y volteé hacia el lado derecho, y en el lado de los trajes, más específicamente en el lado de trajes de colores, se encontraba como el rostro de una dama cubriendo el cabello. Haga de cuenta ver el aro, Sí. así, literal, mirándome fijamente, es donde yo salgo corriendo, porque pues eso es lo que genera la adrenalina, ¿no? Salir corriendo de una vez, sino que a eso voy. O sea, ¿por qué esos cuartos donde trabajamos nosotros los recreadores como que llama a ese tipo de entidades? ¿Sí? Pero mire, No, Edwin, no. que lo que usted dice es muy cierto. No solo ese cuarto de los recreacionistas, sino muchas veces todo eso de los niños. O sea, realmente los parques de diversiones, póngase a pensar. Los parques de diversiones, Sí. por eso los usan tanto en las películas de terror. La gente los asocia mucho con el miedo. A los payasos también bastante, que los payasos, claro, de pronto desde la película y el libro de Pennywise, el payaso, puede ser eso, pero mucha gente le tiene miedo a los muñecos. Mucha gente dice, uy, horrible un cuarto lleno de muñecos o de muñecas, como que lo asocian mucho al tema paranormal, y eso pasa de pronto en un salón o en un cuarto, como usted dice, lleno de muñecos y de disfraces. A la gente le da miedo, tiene usted toda la razón. Imagínese, usted que le toque cuidar por a estas fechas un almacén Sí. de esos que venden muchos disfraces de terror, o disfraces, sea de lo que sea. Creo que más de uno le daría miedo, que le digan, oiga hermano, le toca cuidar este local, está lleno de disfraces, le toca que aquí de noche. Uno irá pues cuidar un lugar de disfraces, pero visualmente nos genera ese terror, ¿no? Sí, eso sí es cierto, porque pues, por ejemplo, en un hotel también donde trabajé, tenía una fama que se movía un tunjito, o sea, es campestre, pero era una estatua, tenía varias estatuas, unos sentados en un poste, donde, haz de cuenta ver un niño como de 2 años, pero ellos son todos negritos.
Y había uno que tenía una carreta empujada con un burrito y el Tunjito está sentado en la carreta, y esa es la fama que tiene ese hotel. Porque nosotros los recreadores, cuando nos hacemos las nocturnas cerca de esa área, Sí. porque es muy raro el evento que sale para esa área, por lo que es un poco boscoso, digamos, allá se hacen fogatas, que el canelazo, sí, eventos así ya, empresariales. Me pasé una noche, estaba yo desmontando el sonido, cuando me percato de que el Tunjito no estaba en la carreta. Ahí fue donde pedí, mejor dicho, apoyo, porque, o sea, todo el mundo, más de 10 personas que estábamos ahí, nos dimos cuenta que el Tunjo no estaba en la carreta. Entonces, eso es otra historia que también, pues, quería contar. Pues Aquí desde Girardot. Pues desde Girardot, viejo, muchas gracias, pero es que yo creo que todo lo que tiene un rostro nos puede generar miedo en la noche. ¿A qué me refiero yo? Las estatuas, los muñecos, los disfraces, por el simple hecho de que pensamos que nos observa, ¿no? Que nos mira y que puede cobrar vida. Imagínese usted un lugar lleno de cuadros con rostros y que su cama esté ahí en la mitad de un salón lleno de cuadros y rostros mirándolo. Las iglesias que tienen tantas estatuas, siente uno que lo observan, ¿no? Ahora imagínese usted de noche solo. Las máscaras, usted cree que lo miran, que están ahí, que pueden cobrar como vida, ¿no? Que es lo que muchas películas nos han mostrado. Entonces yo creo que es ese miedo. Yo creo que es ese miedo, las cosas que tienen rostro. Cuando hay muchas imágenes de por medio, de pronto se siente uno observado. Imagínese usted tener su casa o su apartamento decorado con muchos cuadros de rostros, y usted caminar a altas horas de la noche por entre esos cuadros para ir a la cocina, un ejemplo, que haya un pasillo con esos cuadros, y usted dice, uy, no, se siente un observado, ¿no? Yo creo que puede ser el temor que nos genera el tema de los disfraces y todo esto, el sentirnos observados. Claro que sí, mira, te cuento, Daniel. Resulta que yo trabajo, bueno, en mi trabajo tuvimos un caso de una persona que murió violentamente. Esta persona, pues, las leyes colombianas obligan a que hasta que no se cierre la investigación a petición, el cuerpo no se puede cremar. Para sacar la evidencia en caso de cualquier cosita. Ustedes saben ese tema, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa con esta persona? Después de que esta persona se enterró, duró 5 años y la investigación terminó, se dio la orden por parte de las entes colombianas de cremar el cuerpo. Ya no hubo problema. Cuando se comenzó a quemar el cuerpo, el espíritu, la persona que se cremó, se le comenzó a aparecer al familiar. El familiar fue a nosotros, acudió a la unidad investigativa a comenzarnos el caso, que para que lo habían quemado, Y pues a nosotros se nos hizo como raro ese caso, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que sí, generalmente, los espíritus o lo que sea, yo creo que ellos también tienen su forma de decir cómo al final, cómo morir, yo creo. Y en ese caso, miren lo que pasó con Colmenares, que también fue un caso que tuvimos, que después de que murió y después de todo lo que pasó, como quedó el cuerpo y todo lo que se halló después de que se le apareció a la gente. Entonces es como que lo que te quería comentar. Bueno, pues amigo, muchas gracias. Y él opina entonces que sí, que si de pronto nuestra decisión en vida es que nos entierren y al final nos creman, el fantasma se puede como emberracar, ¿no? Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Me reporto desde acá de Manizales, Caldas. Yo pienso que, pues, digo que sí tiene que ver porque, digamos, usted el día de mañana, pues,
digamos una enfermedad como una persona pues ya sabe la probabilidad de que siga pues viviendo es muy poca, la verdad, si está muy desarrollado. Entonces pues lógicamente hay personas que lógicamente piensan que sentirían más descanso si realmente los enterraran en tierra o pues en bóveda, ¿sí? Y yo pienso que eso sí tiene una repercusión al tiempo, pues porque es como decirle a usted que negarle pues esa última posibilidad pues de que usted pueda ir a descansar y como tener ese descanso como eterno, ese medio como de tranquilidad. Y yo pensaría que pues que a la larga sí tiene como repercusiones, digamos, a las personas que estuvieron como opuestos a lo que realmente uno pensaba. Muy bien, bueno, buena opinión. ¿Y qué nos quiere compartir, Mulita, hasta ahora? Bueno, Dani, yo pues soy tocayo también. La verdad tengo dos historias. La primera historia fue por allá antes de pandemia. Yo hice en el SENA un tecnólogo ganadería y las prácticas del SENA me fueron por allá en un pueblito que se llama San Miguel, Antioquia. Sí. Que eso realmente es como entre La Dorada y Doradal. Eso es Magdalena Medio, donde pasa el río La Miel. Okay. Entre esas fincas yo era como el asistente técnico del veterinario, pues, lógicamente las inseminaciones, y cuando no había digamos cambios o manejos digamos de días, a mí me mandaban con una bestia. O sea, Daniel, vaya, lista la bestia y vaya a salar un potrero por allá lejos. Normalmente esos recorridos se hacían muy temprano, 6 de la mañana, se estaba tomándose un tinto pues para arrancar. Una vez estaba lloviendo demasiado pues fuerte y eran como las 3 de la tarde y yo la verdad me faltaban como 3 potreros por ir ahí. Entonces pues yo dije no, pues tengo que meterme por unos caminos como para cortar camino pues y abrir broches y todo eso. En una de esas se llama una rotación que se llama el diviso. A mí pues la verdad conocía el tema pues porque yo a veces me iba con los vaqueros y ellos como que me decían hay un atajo, métase por acá cuando usted tenga. Ese fue un día en los cuales yo dije pues para que no me cogiera la oscuridad porque no tenía linterna. Eran como las 4:30 tirando a 5, por allá se oscurece muy rápido. Yo me acuerdo que iba con una mula que se llamaba Firifiri y esa mula yo la iba enganchada con el macho atrás con la sal, con una engarilla. Vea Dani, yo pasé por un riachuelito, pasé como un caminito delgadito y a mí me pasó un frío por todo el cuerpo. Yo quedé privado. La mula de por sí es muy, digamos, las mulas tienen que ver como los espíritus, las energías muy negativas. ¿Por qué? Porque ellas de una vez se privan. Así usted más espuelosos que usted le da a la mula, la huye. No, esa mula quedó totalmente con las orejas para arriba y quedó privada. Duramos 10 segundos en los cuales yo decía, uy marica, ¿pero qué pasó acá? Duré 10 segundos privado y pues la verdad la mula pues del susto casi me tumba, no me dejé tumbar. Cuando yo llegué allá, bueno, pasó todo eso, se me hizo muy raro. Le pregunté a Don Abelardo, que era pues el mayordomo en ese tiempo. Sí. Y yo le pregunté y él siempre me sacaba como el esquite. Entonces una vez yo le volví a preguntar y me dijeron que allá en esa rotación hicieron como una especie de rezo a un ganado, como que el ganado estaba pasando por partes de, digamos, de garrapatas que estaban enfermando mucho, estaban muriendo
Y ese rezo lo hicieron con una persona de por medio, una persona que trabajó allá. A él le mandaron a hacer un trabajo y esa persona cuentan y dicen, no sé, que la persona cuando se murió, realmente el ganado pues como que todo volvió a como a tomar la normalidad, ¿sí? Entonces pues es como muy raro esos espíritus que uno encuentra como en esos potreros, esas energías como pesadas, que entonces como maluco. Bueno, y esa finca tiene miles de cosas. Hay cosas que a veces uno veía en la montaña y pues que veía una luz pues, y usted le calculaba que a los 4 minutos iba a estar en la puerta de la casa. Son luces que nunca llegaban, eran, a veces uno iba en la moto a retirar la plata pues en Doradal y usted sentía que la moto, por más liviano que usted iba en un plan, la moto se le tenía que meter primera porque se le sentía una energía como pesada pues en el atrás, no podía andar uno. Sí. La verdad, yo soy muy desconfiado al mirar cuando ir de noche, mirar los retrovisores de noche porque yo siento que me sigue una bruja. Entonces son como energías que pues a mi caso son como malucas. Y la segunda, pues yo estoy acá en Manizales. Estoy estudiando en la Universidad de Caldas, pero yo soy originario del Líbano, Tolima. Por cuestiones, digamos, de trabajo, yo mantengo viajando mucho en la moto porque yo soy músico. Okay. Entonces, una vez yo estaba tocando en Cartago y eran como las 4 de la tarde y me fui para Líbano porque tenía un toque a las 9 de la noche. Me fui, todo muy bien, llegué al Líbano a las 9 de la noche, toqué y ese mismo día, que no recuerdo que era un lunes, tenía que ir a Belén de Umbría, que eso es por allá, por lados de Anserma. Entonces, pues, lógicamente yo fui al Líbano y yo me vine muy temprano, eso es las 12:50, 3 de la mañana, por el Nevado del Ruiz, por donde bajó la avalancha de Armero, Tolima en el 85. Sí, señor. Sí. Esa carretera ahorita está, pues, en un óptimo estado, pero pues yo... por cuestiones, digamos, de no incumplir el horario, porque trato de ser como muy cumplido, yo me fui muy temprano y estaba todo muy despejado. Yo pasé Lagunilla como llegando a Ventanas y yo iba en la moto y la moto mía tiene muy buena luz. Eso sí, cuando se nubla por allá en ese nevado, eso es berraco, y el frío. Dani, yo paré porque tenía mucho frío, yo necesitaba estirar mis manos. Y sin hablarle mentira, yo vi a una persona entre los frailes. Vean, me puse arrozudo. Yo vi una persona entre los frailejones y lo único que yo hice es intentar echarme una bendición y no pude. Yo me privé totalmente. Me privé y yo, como pude, no sé, volví a prender otra esa moto y yo sentía que cuando ya comenzaba bajando, yo lógicamente pues al tener el miedo, yo la moto la andaba lo que daba en esas curvas y me daba mucho miedo. Y llegando al 8, yo vi esa misma figura, pues como una señora que tenía como una canasta, no sé. Yo la volví a ver como bajando al 8 por el espejo de la moto. Y yo bajé al 8 a la carretera que comunica Fresno con Manizales. Sí. Y yo sentí un descanso. Esa moto como que se soltó. O sea, como una energía como que me vino desde el Nevado hasta el 8. Y entonces esas son las dos historias. No sé usted qué opina de eso, Dani. Dani, muy buenas noches a ti, a Pulpe, a tu audiencia, qué pena. Buenas noches. Dani, pues respecto a eso, pues yo opino que eso va como que debido a la religión con la que tú hayas como sido criado, ¿no? Sí. Pues en este caso, en mi caso, pues fui criado pues en esta familia que es católica, pero con el pasar de los años pues también he sido como muy, ¿cómo te digo? O sea, como que he sacado mis propias
conclusiones de respecto a las religiones y muchas cosas, ¿no? Y pues yo opino, Dani, que pues que la cremación no tiene nada que ver con el tema después de que nos afecte después de que trascendamos a pues quién sabrá dónde, porque pues a la final eso, como dice el dicho por ahí, creo que en la Biblia, si no estoy mal, que tierra eres y tierra te volverás o algo así. Entonces, pues digo yo que no, pues de cierta manera no nos afectará pues como de a mucho que digamos. Y como más de uno también dice así, como tú también estás tocando el tema de los gusanos, como que eso es como que genera un poco de fobia o genera como algo de miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Dani, una cosita, pues aparte ya del tema, Claro. es que me gustaría también como el tema de que debatieran este tema, que yo sé que mucha gente de pronto le ha sucedido en algún momento que ha ido a enterrar a algún ser querido. Y es respecto a cuando hay en muchas partes y en muchas ciudades o en pueblos, yo creo que más ocurre en pueblos, que los muertos los trasladan de la iglesia hacia el cementerio cargados en Sí. los hombros. Sí, 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 en varias personas hasta el cementerio. A mí me tocó hace poco el entierro de un amigo y fue así. Exactamente. No, en las ciudades creo que no ocurre tanto esto. El caso, Dani, que es que hace poco pues falleció un familiar mío, un abuelo, falleció de una forma muy siempre bastante deteriorado. Dani, una persona en ese estado, yo creo que no llega a pesar más de 40 kilos. Si es, yo creo que eso es mucho. No creo que pese más. Ujú. El caso, lo que sucede aquí, Dani, es que en ese momento cuando se sale, porque él se veló en la casa y de la casa se llevó para la iglesia, Sí. en el momento en que se le subió de la casa a la funeraria para llevarlo a la iglesia, en ese momento no pesaba absolutamente nada. O sea, dos personas tranquilamente lo hubieran podido levantar. Ok. Bueno, se llevó a la iglesia, se hizo pues todo allá lo debido. En su momento, cuando llegó el momento para llevarlo al cementerio, lo llevamos desde la iglesia. Había que caminar por 2 kilómetros. Por mucho que haya que caminar, éramos 4 llevando el ataúd. Y Dani, un momento en el camino que íbamos llegando al cementerio y ese ataúd el peso era impresionante. Yo creo que a las 4 personas que íbamos cargando ese ataúd, yo creo que eso se triplicó, se cuatriplicó ese peso. No sé por qué realmente, es algo que me gustaría pues como que algún experto tocara el tema y dijera el por qué, como que si el muerto no quisiera llegar hacia el hueco, no sé, es algo muy que genera mucha intriga. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.